A mí no me quedó muy claro, ¿lo podría explicar otra vez? Ok, bien, vamos a recapitular algunos puntos. Recordemos de que si ustedes se dieron cuenta con respecto al tema del condicionamiento operante, es diferente la relación que vamos a establecer nosotros cuando determinamos un condicionamiento operante. Tenemos que trabajar algunas consideraciones. Bien, se los voy a plantear de esta forma para que lo podamos entender. Bien, voy a dividir la pizarra en dos para que ustedes lo puedan entender cuál es el aspecto que yo trato de comentar desde la clase pasada. Bien, tenemos nosotros en este caso que para lo que es el condicionamiento clásico, la mayoría de las veces nosotros solo estamos preocupados o ocupados más que nada por determinar, eh, pues en este caso, la naturaleza de lo que sería el... A ver, estaba... Nada más, espera un momentito, déjeme checar, creo que se desconectó mi cámara. Ah, bien, ahora sí. Les decía, cuando nosotros, todos están viendo el pizarrón, ¿sí lo ven claramente? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí? ¿Sí lo ven? Perfecto. Esto es lo que me interesa que ustedes tomen en cuenta. Esto va a ser un punto básico para que nosotros podamos seguir avanzando para determinar si lo que estamos aplicando es parte de algún procedimiento de condicionamiento operante o lo que ya estamos determinando son principios de lo que es un condicionamiento clásico. En el condicionamiento, en el condicionamiento clásico, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las veces lo que vamos a estar observando es esto, es lo que es un estímulo que produce una respuesta, ya sea un estímulo condicional, incondicional, que va a producir una respuesta condicionada o lo que sería una respuesta incondicionada, etcétera, ya sea, pero si estén dando cuenta en este aspecto, lo que no tenemos nosotros es el hecho de observar, por ejemplo, que dónde está el organismo, dónde está el sujeto. Por el otro lado, nosotros, en lo que llamaremos nosotros en lo que es un condicionamiento clásico,
Disculpe, maestro, no sé si soy yo, pero no la escucho. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí o no? Ahora sí, Ok, sí. bien. Les decía, en el condicionamiento clásico, si ustedes se dan cuenta, nosotros no tenemos la presencia de la importancia o la injerencia de lo que sería un organismo. ¿Por qué? Porque lo único que nos interesa es que el estímulo, ya sea un estímulo condicional para lo que es un condicionamiento excitatorio o inhibitorio, produzca la respuesta específica, ya sea de excitación o que aparezca o se presente la conducta o se inhiba. Sin embargo, en un condicionamiento operante, lo que vamos a estar observando acá es que la mayoría de las veces tenemos que observar que vamos a encontrar un estímulo específico que va a ser un estímulo reforzador que va a tener una actuación específica sobre un organismo y debe de producir lo que es una respuesta específica. Esto que ustedes están viendo, aquí tenemos la mayoría, si ustedes se han dado cuenta de lo que hemos revisado en los otros ejemplos, aquí la mayoría de los elementos o las variables que tomamos en cuenta en condicionamiento clásico son dos, aquí ya son tres, ¿sí? Hasta este punto, este es lo que nosotros tendríamos que estar considerando para poder determinar si es qué tipo de procedimiento estamos realizando. En este aspecto, cuando hablamos del condicionamiento operante o instrumental, lo que vamos a determinar que para que se dé la contingencia de la respuesta esperada o la o la respuesta específica, yo tengo que determinar que el estímulo debe de tener un nivel de efecto de 50% sobre un organismo que va a discriminar el otro 50% si incide de forma particular en él. A manera de... esta es a manera de que ustedes lo puedan entender. Si yo no tomo en cuenta, si yo quiero establecer un condicionamiento operante o instrumental, yo tengo que determinar hasta este punto si en este aspecto el estímulo reforzador es el adecuado a manera de discriminación por parte del sujeto o el organismo. ¿Sí? Y eso es lo que va a determinar que este otro 50% dé el 100% para la respuesta. Lo interesante de esto es que lo tenemos a manera de a manera estadística. Si el estímulo reforzador por más por más más apetitivo que sea, no ejerce una influencia sobre el sujeto de forma directa y no retroalimenta al tener lo que es el proceso de anticipación de la conducta, entonces no se da la respuesta esperada. Esto es algo que ustedes tienen que entender, porque aquí sí tenemos que tomar en cuenta al sujeto. No sé si hasta el momento estamos entendiendo el punto. ¿Hasta aquí ha quedado claro o tienen todavía dudas? ¿Cómo vamos hasta esta parte? ¿Podría dar un ejemplo? Ok, bien. Que en un ejemplo, por ejemplo, es que imaginemos que tú quieres que tu primito haga algo.
para que tu primito haga algo o tu hermanito, tienes que saber cuál es el estímulo reforzador que actúa de forma apetecible para tu primito para que él haga exactamente lo que tú quieres. Es como si fuera una especie de negociación. No sé si me explico. Si el estímulo reforzador, que es el 50%, no es discriminativo o no es apetecible para el organismo, la respuesta esperada no se da. Porque aquí es un 50 y 50. Aquí sí tienes que tomar en cuenta el organismo. En el estímulo, en el conocimiento clásico, no nos importa el sujeto, nos importa que él haga lo que queremos. Aquí es una especie de negociación con el sujeto para determinar qué funciona mejor con este sujeto para que produzca la respuesta que estoy esperando o buscando. No sé si quedó un poco más claro o necesitan otro ejemplo. ¿Cómo vamos hasta este momento? Es como decir que en el condicionamiento clásico nosotros tenemos, por decirlo así, el poder, pero en el condicionamiento operante no solo nosotros, sino también el sujeto. Exactamente. Aquí ya lo compartimos 50 y 50. Exactamente. El poder también ya tiene el poder el sujeto. O en este caso, él decide porque ya tiene un proceso de si decide eh, responder o no en base a lo que estamos ofreciendo. No sé si quedó más claro. Este punto es básico para que nosotros podamos entender todo lo que podemos estar aplicando. Esta es solamente una parte del principio de lo que entenderíamos como el condicionamiento operante. Coménteme si está quedando claro. De mi Sí. parte, sí. Ok, bueno. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte. En la siguiente parte tenemos que estar tomando en cuenta un aspecto. Para la siguiente parte vamos a considerar lo que es algunos principios básicos que debemos de nunca olvidar con respecto a este punto. ¿Se acuerdan que les estaba comentando la clase pasada con respecto a este tema? ¿Ya están viendo todos la presentación? Sí, Perfecto. Recuerden, una vez que ya hemos entendido esto, tenemos que recordar qué es lo que tenemos que tomar en cuenta con respecto a los sistemas de Skinner. Según Skinner dice que sus sistemas están basados en un condicionamiento del comportamiento que es seguido de un estímulo reforzador provoca un incremento de ese comportamiento. Bien. Ok. Y en dado caso que no se refuerce o no se repite en el futuro, se puede dar el proceso de extinción. En sí lo que trata de decirnos Skinner, que en este caso, que aquí, a diferencia de lo que nosotros podamos identificar o pensar con respecto a lo que es el condicionamiento operante, yo tengo que tomar en cuenta el punto básico que yo tengo que tomar en cuenta es este. Para que se determine que lo que estoy haciendo o estoy aplicando es un condicionamiento operante, ¿se acuerdan que normalmente es
en un condicionamiento clásico primero se da el estímulo y después se da lo que es la conducta, para determinar si el sujeto está realmente condicionado, esto levemente lo tenemos que valorar de forma inversa. ¿Por qué? Para determinar que esto ya se dio, tenemos que valorar esto, que en este aspecto la respuesta específica o conducta es lo primero que se debe de presentar, ¿sí? Ante la amenaza o el refuerzo de un estímulo reforzador. Este proceso de relación que establecemos es lo que va a determinar que nosotros efectivamente estamos realizando lo que es un condicionamiento operante. ¿Por qué? Cuando ya está instaurado el condicionamiento operante en el sujeto, lo primero que observamos es que el sujeto presenta la conducta esperada o la respuesta específica ante la promesa de recibir el estímulo reforzador o ante la amenaza del estímulo reforzador al cual quiere evitar. Esto es algo que tenemos que determinar. Sin embargo, lo que tenemos que estar tomando en cuenta es que mientras nosotros establezcamos la contingencia y la permanencia de esta relación y mientras más lo apliquemos, determinaremos un punto básico. Y el punto básico está en el que si yo dejo de presentar el reforzador y no se presenta el reforzador dentro del patrón de la conducta, es posible que podamos provocar que paulatinamente se dé la extinción de la conducta antes instaurada. Esto significa que todo lo que no se refuerza, se pierde la fuerza y la intensidad y la contingencia de lo aprendido. Es por eso, por ejemplo, cuando las mamás disciplinan a los niños, pero relajan la disciplina, que sería en este aspecto el estímulo reforzador, ¿qué es lo que sucede a la larga? ¿Qué pasa cuando a un niño le relajas mucho o aflojas mucho la disciplina con él? ¿Qué es lo que sucede por lo general? ¿Qué me dicen ustedes? Se vuelve terco. ¿Cómo? Se vuelve terco. Entonces se vuelve terco o crea una resistencia a lo que le fue enseñado, y entonces esa resistencia se puede concebir hasta el grado de que se vuelve desobediente, y la desobediencia es una evidencia de la extinción ¿de qué? De la disciplina o el adoctrinamiento del menor. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta porque aquí son cuestiones más prácticas. Y así es como podemos determinar, y esto que se aplica en los niños, se aplica en cualquier sujeto. Esto se ve también en los animales, pero se puede evidenciar mucho más fácil cuando ya trabajamos con personas, para ver cómo podemos educar. ¿Quieren educar a alguien? Tenemos que empezar a trabajar con esos aspectos. Hasta este momento, ¿sí queda claro lo que acabo de explicar de los principios básicos? ¿Sí o no? Yo busqué un ejemplo ¿Sí? dice ejemplos de refuerzo positivo, y de los niños dice felicitar a un niño cuando se ha terminado el plato de verduras. Consigue que el niño aprenda a comer verduras, es algo positivo y aumenta dicha conducta. Exactamente, muy bien, excelente.
En este aspecto, como dice nuestra compañera, eso es un buen ejemplo. Normalmente, dentro de los elementos básicos que tenemos que valorar son la elección de los tipos de reforzadores. Aquí ya el estímulo reforzador cambia a simplemente reforzador, ya sea negativo o positivo. En un refuerzo positivo dice o condicionamiento de recompensa. Un refuerzo positivo es un objeto, evento o conducta cuya presencia incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. De aquí es la importancia que nosotros tenemos que determinar. Aquí es la elección de los reforzadores positivos lo que va a determinar a nivel de porcentaje de todos los reforzadores a los cuales tiene acceso el sujeto o los que se le proporcionan al sujeto, cuál es el más apetecible o cuál es el nivel de recompensa que es más deseable para el sujeto. Recordemos que hay un principio básico, que en el nivel en que el reforzador se vuelva más apetecible, hay una de que la conducta esperada la presenta el sujeto. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí en un condicionamiento de recompensa o de refuerzo positivo, el mecanismo más efectivo para hacer que tanto animales como humanos aprendan es a través de la elección de esos reforzadores. Esto hasta cierto punto resulta fácil. Sin embargo, hay un peligro que a veces sucede y a veces no siempre se menciona con respecto a lo que son estos principios psicobiológicos con base conductista. Es que después te llegas a preguntar, ¿quién está siendo reforzado? ¿Yo o el sujeto para dar el reforzador al sujeto y presente la conducta? En algún momento es cuando a veces eh, puede en algunas circunstancias volverse bidireccional y se vuelve interesante, porque muchas veces algunos padres, por ejemplo, van a encontrar que estos refuerzos positivos, por ejemplo, que pueden darse en los hijos, se vuelven en ellos reforzadores para manipular a los padres y ellos obtengan lo que quieren. Y después uno se pregunta, ¿quién es el condicionado? ¿El padre o el hijo? Esa es una situación interesante en este caso. ¿Sí? Normalmente los refuerzos de conducta que son positivos recuerden, en base a que nosotros proporcionamos una circunstancia o objeto apetecible al sujeto para que muestre la conducta esperada y al final el sujeto va a presentar la conducta en la promesa de recibir ese reforzador. Pero muchas veces, como les digo, puede volverse bidireccional. ¿Conocen ustedes a casos así en el que niños apliquen reforzadores positivos para controlar a sus padres? Aparentemente, para que ellos le den todo lo que ellos quieren. ¿Sí o no? ¿Alguien conoce? ¿O alguien o seamos honestos, ¿alguna vez ustedes lo han aplicado esto en sus padres? Sean honestos, no hay problema, no se los voy a decir a ellos. No se van a enterar. ¿Alguna vez lo aplicaron? Un ejemplo podría ser cuando nos portamos bien, limpiamos la casa para que nos dejen salir.
Exactamente, Ahí está. exactamente. En este aspecto tú estás aplicando un refuerzo positivo y ellos se sientan obligados a dejarte salir, porque ya hiciste tus tareas, supuestamente, o hiciste algo por iniciativa, ¿sí? Algo muy común es, por ejemplo, cuando los niños pequeños, por ejemplo, en este caso, podemos encontrar que de repente, eh, y sobre todo a veces se ha visto más en las niñas que en los niños, porque las niñas son un poquito más afectivas, que a través de dar cariño, una palabra de amor, cuando te digo, ay mamá, te quiero tanto, y la mamá se enternece, se pone su corazón así apretujado por la emotividad que le manifiesta su bebé cuando le dice que lo ama, que lo quiere mucho. Y como ya está condicionado operantemente, el padre dice, ¿qué quieres, mijita? Y ¡pum! Sale la petición. Y así es como a veces puedes conseguir juguetes, dulces e incluso un celular. Se los digo porque ya me ha pasado acá en el consultorio, que padres están tan condicionados operantemente a través de reforzadores positivos que no se dan cuenta que están tremendamente manipulados. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan con respecto a esto? No, sí es verdad, porque bueno, también tengo un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí mi sobrina con mi papá, pues le dice papá. Y lo que hace es va y lo abraza. Ujú. Digo que no queda viendo. Y eso que tiene 1 año y medio. Y lo abraza y lo queda viendo. Y le apunta. Ah, ah. Y le tienen que dar lo que ella quiere. Y así, cada que quiera. Lo abraza y lo vuelve a ver. Y ya. Aquí es cuando incluso desde bebés, desde pequeñitos, y esto es interesante porque muchas veces nosotros podemos enseñar a los niños desde muy pequeños a, a, es a condicionar de forma operante o instrumental a las personas más grandes, ¿sí? Yo conozco niños muy pequeños que son hábiles en ese aspecto, ¿sí? Y eso es lo interesante con respecto a esto. Por eso, en mi caso por mi experiencia, es un poquito complicado. Maestro, no se escucha. No se escucha. Se dejó de escuchar. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí. Ah, sí, creo que ya está fallando mi cable. Les comentaba, de lo que yo les comento es precisamente por esa situación de que a veces es un poquito delicado trabajar un condicionamiento operante con reforzadores positivos porque llega un momento en el que después uno puede llegar a ser el sujeto de condicionamiento en lugar de ser el aplicador de dicho condicionamiento. Pero bueno, hasta allí ese es el reforzador positivo. Bueno, por el otro lado tenemos nosotros el otro aspecto que son el reforzador o el reforzamiento o el refuerzo negativo. En este aspecto, un refuerzo negativo dice es un objeto, evento o conducta
cuya retirada incrementa la frecuencia de la respuesta por parte del sujeto. Aquí es en donde vamos a determinar algunos aspectos. Al igual que el anterior, se denomina refuerzo porque aumenta la frecuencia de la conducta, pero negativo porque la respuesta se incrementa cuando el refuerzo que desaparece se elimina. En el refuerzo negativo se pueden distinguir algunos procedimientos. Aquí esto es muy sencillo. Simplemente es la retirada de aquello que le apetece o ya está instaurado en el gusto de la persona, y queremos que el sujeto ante la promesa de que sea recuperado lo que él quiere, tiene que presentar la conducta. ¿Sí? Según desde lo que es el refuerzo negativo, dice, se pueden distinguir dos procedimientos. Uno es el condicionamiento de escape y el condicionamiento de evitación. Ok, antes de pasar con esto, quiero explicarles un aspecto importante y quiero que me presten atención en la pizarra. ¿Sí? Ok, déjenme ver. En este sentido, rayos. ¿Qué hice? Ah. Ok, no sé qué. no sé qué. Ay, no sé qué hice. No sé qué hice. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ah, Ah, ok. ok. Bueno, como les decía, Bueno, como les decía, eh, para este, eh, para este, para para este este, punto para este tenemos que punto tomar tenemos que tomar en cuenta en cuenta algunos aspectos. algunos aspectos. El reforzador El reforzador negativo negativo tiene que tener tiene que algunas tener nuevas algunas características. nuevas características. Estas es Estas es
que puede producir inhibición o excitación. Este aspecto es lo que vamos a estar valorando todo el tiempo. Y es lo que deberíamos estar considerando en relación a lo que queremos. Si queremos inhibir o excitar. ¿Sí? ¿Sí? Eso es a petición y a elección de cada uno. ¿Sí? ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, en la inhibición, lo que queremos es que el sujeto deje de presentar una conducta que nos es para nosotros desadaptativa. Y por el otro lado, el reforzador negativo nos debe ayudar a provocar lo que es una conducta que queremos que el sujeto realice o haga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí está quedando claro hasta ese punto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé, como que me revolvió un poquito. ¿Cómo? Como que me revolvió un poquito. Ok, déjeme checar. Bien, ahora ya no me escucho dobleteado. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, es que creo que entré y salí. Bien, como les decía, en este caso, este principio es el que vamos a tener en cuenta. Sin embargo, lo que nos plantea lo que son los reforzamientos negativos van a plantearnos dos tipos de lo que llamaríamos tipos de condicionamiento o subcondicionamientos con respecto a lo que sería las conductas esperadas o deseadas. Para ello tenemos que tener en cuenta lo que habíamos comentado con respecto a este aspecto de los condicionamientos. Ok. Los dos procedimientos que nos plantean es el condicionamiento primero, que es el condicionamiento de escape. Dice, en este caso, la frecuencia de una respuesta aumenta porque irrumpe un estímulo aversivo, es decir, un suceso que está ocurriendo
y que el sujeto considera desagradable. Un ejemplo típico sería el ejemplo de un animal que aprieta una palanca para que así elimine una corriente eléctrica, o el de un padre que le compra una chuchería a su hijo para dejarle de oír llorar. En este aspecto, eso es algo muy común, ¿sí? Lo interesante en este tipo de reforzamiento negativo es que en un condicionamiento de escape, lo que queremos es en este aspecto es que el sujeto, por ejemplo, en el del padre que le compra algo a los niños para que dejen de llorar, es una forma, de alguna otra forma, de condicionar al sujeto. ¿Cuál sería en este aspecto el reforzador negativo con el niño? El niño aplica el refuerzo negativo de estar llorando. ¿Cuál es la conducta para que deje de estar haciéndolo? La retirada del refuerzo negativo o la desaparición del refuerzo negativo será cuando consiga que el papá o la mamá le compren algo. ¿Cuál será la conducta esperada por parte del niño? El obtener la golosina, la sabrita o la galleta. Ese es de alguna otra forma el mecanismo o la negociación por lo cual algunos padres normalmente son reforzados negativamente a través de un condicionamiento de escape para que supuestamente el niño se calme. Sin embargo, lo que nosotros estamos generando es un nivel de aprendizaje en el que el niño aprende que mientras más fuerte él grite y mientras mayor estrés le cause al padre, ya a lo mejor ya no le baste la próxima vez una chuchería, sino sean dos. Y así es como se va incrementando el nivel de aparentemente la conducta en el sujeto, en este caso el padre, por la condición de este reforzamiento. ¿Sí? En este ejemplo, recuerden, el reforzador negativo sería el llanto estridente. ¿Sí? ¿Cuál sería en este aspecto la conducta específica? Que el papá le le dé algo para que desaparezca lo que es ese aspecto que le es aversivo a él. No sé si me están entendiendo, ¿sí o no? Un ejemplo sería como cuando los niños quieren ir al parque, ¿no? Y está llore y llore y dice, pues vamos, te llevo, como que para suprimir el Exacto. hecho de que esté llorando y esté gritando, mejor Ujú. hago lo que tú quieras, ¿no? Exactamente. Sí. En ese aspecto, el que está siendo condicionado es el adulto, no el niño. Porque el que tiene el poder aparentemente es el sujeto. ¿Quién va a tener el poder? Quien, para poder saber quién está siendo condicionado en este aspecto, esto lo vamos a determinar cuando la conducta o la respuesta específica se da para el aplicador, está siendo obtenida. En este aspecto, el aplicador es el niño que insiste en el que quiere ir al parque, quiere ir a jugar al parque, mamá quiere ir al parque, quiere ir al parque, quiere ir al parque, quiere ir al parque. Cuando la mamá lo lleva, en ese aspecto el niño deja de estar insistiendo, molestando o haciendo que se sienta irritada la mamá o se sienta presionada.
se quita eso para que la próxima vez el niño busque una forma más fácil de poder generalizar ese tipo de conducta en el cual el niño sienta que tenga el control sobre el adulto y lo pueda manipular a su gusto. Suena terrible, ¿verdad? Pero así es el mundo de la crianza y los aprendizajes. Y a veces los adultos aprenden de alguna otra forma quién es el que manda y no siempre son ellos. ¿Sí me explico, sí o no? Sí, Ok, por el otro lado tenemos lo que es el condicionamiento de evitación. En el condicionamiento de evitación dice en este caso la frecuencia de una respuesta aumenta porque pospone o evita un estímulo adversivo futuro. Un ejemplo típico sería el de un alumno que estudia para evitar una mala nota. Como por ejemplo, este es un ejemplo. Un ejemplo más práctico sería como por ejemplo, es como en una oficina en el que dicen al que si para las 10 de la mañana del siguiente día no están los expedientes debidamente terminados, al empleado que al empleado que no haya terminado se le va a descontar un día de sueldo. ¿Sí? ¿Cuál es el estímulo adversivo allí? ¿Cuál me dirían ustedes que es? A ver, díganme. ¿Cuál es el estímulo aversivo? Descontarle el dinero. Exactamente, el descuento de sueldo. Entonces, ¿cuál sería la conducta esperada o la conducta específica? Realizar el trabajo. Que lo termine antes de la fecha límite. Exactamente. Y en este aspecto se produce la evitación de ese estímulo adversivo. ¿Sí? Esos son algunos de los tipos de situaciones, ¿sí? En este caso, recuerden, en el primero es para que en la desaparición o la irrupción del estímulo adversivo para que se termine. Y en el de evitación es para que en el futuro no llegue a aparecer eso que es desagradable para el sujeto. ¿Ok? Hasta el momento, ¿algún comentario, alguna duda? sí, el estímulo adverso es el descuento del sueldo, pero el otro, ¿cuál era? En ese es el estímulo adverso. La conducta esperada o la conducta específica sería que el sujeto o el empleado tenga que agilizar su trabajo y en ese aspecto, ¿cuál sería la conducta aquí? Que el empleado termine en el tiempo límite su trabajo y sería por ejemplo que terminen en el tiempo límite los expedientes terminados o procesados, como le quieran entender, que termine su trabajo a tiempo. Esa sería la conducta, ¿sí? Eso es lo que quiere el jefe, por así decirlo. Esa es la conducta esperada para él, que todos sus empleados entreguen a tiempo su trabajo. ¿Y qué hace para ello? Aplica la amenaza del estímulo aversivo, que a quien no lo tenga listo para la fecha límite se le va a descontar todo un día de sueldo. No sé si quedó claro este aspecto.
Sí, sí quedó. Gracias. Ok, muy bien. En este aspecto vamos a dejarlo hasta aquí, pero les voy a dejar una sencilla tarea. Quiero que cada uno de ustedes me piense en un ejemplo de, de reforzamiento negativo que ustedes piensen durante todo este día y mañana me lo comentan para ver por algunos ejemplos que podamos estar pensando antes de seguir avanzando con los otros procedimientos y ya terminar pues este tema de lo que es el condicionamiento operante. La idea y la tarea simplemente es pensar en algún ejemplo, ya sea de condicionamiento de escape o condicionamiento de evitación que a ustedes se les ocurra, en el que ustedes me describan cuál es la conducta esperada y cuál es el estímulo adversivo. Y obviamente cuál es el procedimiento que podemos identificar en ese ejemplo. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Entonces eso es para mañana, para que nosotros terminemos esto y no nos quede dudas, porque mañana debemos de ver el tema de los tipos de castigo. Lo que le encanta a todo psicólogo, aplicar muchos castigos a todo mundo. Bueno, por mi parte sería todo. Y Profe, no, ¿sí escucho? este, tengo una duda respecto, bueno, saliendo de este tema, muy aparte, con la última tarea que va a dejar para la que dijo que iba a contar como examen. ¿De qué era el condicionamiento Operante. operante? Sí, por eso estamos viendo diversos procedimientos que ustedes les puedan servir. Es el aplicar de un condicionamiento operante. Ustedes me van a escoger si es de refuerzo positivo, si es de refuerzo negativo, de qué tipo de procedimiento. Por eso lo estamos viendo parte por parte, porque también hay castigos. Mañana debemos estar viendo el tema de los castigos. No sé Ok, si... gracias, maestro. Ok. Ejemplo de qué vamos a buscar de condicionamiento de escape. Condiciona... tienen dos... Es un ejemplo de un reforzamiento negativo, ya sea de procedimiento de condicionamiento de escape o de condicionamiento de evitación. Es uno u otro, ya sea condicionamiento de escape o de condicionamiento de evitación, para que no se confundan. Nada más es escoger uno para que podamos ver y discutir algunas ideas y en el cual me van a definir cuál es la conducta que esperan o la conducta esperada y cuál es el estímulo aversivo o el refuerzo aversivo que se aplicó en ese ejemplo. Es para analizarlos, nada más para el día de mañana y para que no nos confundamos, porque hay gente que se confunde entre reforzamiento negativo y castigo y no es lo mismo. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces nos vemos sin falta mañana, pues ya saben a qué hora nos vemos mañana. Y ya debemos estar terminando este tema y para que ustedes ya estén listos para lo que va a ser su trabajo de el miércoles. Recuerden que el examen va a ser el miércoles y va a ser algo muy sencillo. Ustedes van a hacerlo y eh, simplemente quiero que eh, anexen. Después les voy a explicar el link de la aplicación de sus experimentos de condicionamiento operante que vayan a elegir para el próximo miércoles y cómo los realizaron. Es algo muy sencillo.
Pero por eso primero estamos explicando esto. Bueno, por mi parte sería todo. Y ahora sí me tengo que retirar porque pues tengo otra clase en unos 2 minutos. Que tenga muy buen día y primeramente Dios, todo mañana nos vemos. Nos vemos, maestro. Hasta luego.